Bien, buenas noches, buenas tardes, hermanos, hermana. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Primero quisiera orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces vamos a inclinar el rostro. Señor, te damos las gracias por un nuevo día que nos has dado de vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque a pesar de que tal vez no somos lo que deberíamos ser, Señor, sabemos que tú nos llevas conforme a tu propósito en los caminos que tú esperas, Señor, que andemos. Danos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos, Señor, la valentía para enfrentar la vida, Señor, los desafíos, los retos que están en día con día, Señor, porque cada día trae su propio afán, pero sabemos, Señor, que estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez y buscar tu rostro, Señor, cada día, tanto en la mañana, en la tarde, en todo tiempo, Señor, que te tengamos presente, que podamos vivir sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, que tu Espíritu está en nosotros. Y haz, Señor, que podamos reflejar esa luz de nuestro Señor Jesucristo a las personas que están alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y tu honra, que hagamos esas obras que has preparado de antemano, que andemos en ellas, Señor, de la mejor manera, que aprovechemos esos momentos que nos das para poder hacer el bien a nuestro prójimo. Haznos, Señor, tener un corazón agradecido a ti, Señor, un corazón de carne, un corazón que sea de tu agrado, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a tener para poder reflexionar en tu palabra, para poder dar seguimiento a la clase de avance. Te ruego, Señor, por la hermana Ángela que está conectada. Bendícela, Señor. Gracias, Señor, porque está presente y te rogamos, Señor, por los demás estudiantes que puedan entrar pronto, Señor, para que podamos ser edificados mutuamente por medio de la meditación de tu palabra, por medio de el estudio sistemático, el estudio eh, específico de estas doctrinas tan importantes que son para la vida de cada cristiano, para cada hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a aprender y conocer más de ti, Señor, y poder vivir para tu gloria y tu honra. En tus manos estamos, Señor, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, bien, vamos a dar inicio. Me imagino que los hermanos se van a conectar durante el proceso del desarrollo de la clase. Si no, pues igual vamos a grabar la sesión y esperemos que ellos también puedan ser retroalimentados por medio de la grabación. Esperemos que no haya deserción de estudiantes, porque, pero igual, o sea, nosotros sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas, pues, y vamos a seguir adelante, sea con el ministerio, como lo hemos hecho siempre. Bien, entonces vamos a dar seguimiento a la clase de este día. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3, que tiene que ver con los motivos de la salvación. Ya vimos que el principio número 1 tiene que ver con la salvación propiamente. Esas doctrinas importantes que tienen que ver con ese tema que nos atañe grandemente, porque definitivamente en este mundo no estamos de casualidad, sino que tenemos, hay una razón de ser, hay un ser, que en este caso es Dios, que es quien ha creado todas estas cosas y no es casual que estamos en este mundo. Entonces, definitivamente nosotros debemos de conocer a ese Dios, debemos de buscarlo, agradarle y lo más importante, pues, darle toda la gloria y la honra a Él, porque si es Dios, pues, por Él es que existimos, ¿verdad? Y Él nos quiere bien, o sea, ha escogido a sus hijos de tal manera poderles hacer bien. Y tal vez en este mundo, pues, vamos a pasar tiempos difíciles porque el mundo no nos quiere a nosotros los hijos de Dios, porque no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero igual, el Señor no desampara a sus hijos. Y aunque en este tiempo estamos como en un abrir y cerrar de ojos, sabemos que tenemos la esperanza de gloria en el reino de Él.
del Señor Jesucristo, que ahí sí nosotros vamos a estar gozosos, felices, sin dolor, sin llanto. Y bueno, van a ser tiempos gloriosos en donde lo que pase, bueno, y es por la eternidad, ¿verdad? Lo que hayamos pasado aquí muy seguramente quizás se va a olvidar, ¿verdad? Porque aquí estamos un periodo de tiempo y en un espacio bien limitado, mientras que cuando estemos en el reino del Señor Jesucristo, reinando bueno, estando allí con Él, pues va a ser para siempre, eternamente. Entonces, si comparamos este tiempo en la vida con la eternidad que vamos a pasar con Él, pues en gloria, gozosos, pues no es nada, ¿verdad? O sea, hay que seguir adelante entonces en esta vida haciendo lo que nos corresponde. Pero bueno, el tema es, bueno, y lo que quería llegar, el principio es la salvación. La lección número uno tiene que ver con que la salvación no se pierde. Y la lección número dos tenía que ver ¿cómo se llama? Que la salvación es eterna. Ahora vamos a ver los motivos de esa salvación, por qué Dios quiso salvarnos. Entonces, el objetivo es conocer los motivos de la salvación. ¿Cuál es la razón de ser de esa salvación? Eso sí, reconociendo la gracia de Dios, porque no la podemos dejar de lado, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, es por medio del cual se diseñó el plan de salvación, tal como lo conocemos ahora, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió para darnos esa entrada, para poder ser el puente, Él, la puerta, para que nosotros podamos llegar a ser aceptos ante el Padre. No por nuestras obras, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros por medio de la fe es que eh, somos salvos por gracia. Entonces dice, reconociendo la gracia de Dios hacia la humanidad y mostrando buenas obras en la vida. Bien. Ahora, iniciamos con algunas preguntas que podemos tener relacionados al motivo de por qué Dios quiso salvarnos o por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Son preguntas existenciales que muchas veces algún cristiano alguna vez en la vida se puede preguntar, ¿verdad? O sea, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? Porque algo que he tratado de dejar bien claro, y eso lo vamos a ver más adelante también, es que todos somos pecadores. O sea, realmente nosotros, por causa de nuestro antepasado, Adán y Eva, el ser humano sufrió una distorsión de esa imagen y semejanza que tenemos de Dios. Y no es que seamos totalmente malvados, ¿verdad? No es que no seamos incapaces de hacer cosas buenas. No, el ser humano puede hacer cosas muy buenas. De hecho, por eso menciono que esa imagen y semejanza de Dios que tenemos nosotros no es que se haya destruido totalmente, sino que se distorsionó. Porque ahora tenemos una tendencia a lo malo. Pero, por poner un ejemplo, si hay un juicio que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Un juicio famoso, y vemos que se libera al malvado, el que tiene todas las pruebas, las evidencias, que es obvio que es una persona mala, y se absuelve, o sea, sale libre y de ribete le echan la culpa o meten preso a la persona inocente, toda la gente se va a molestar y va a reclamar y no sé, o sea, cuando las cosas son bien evidentes, así pasa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los seres humanos, tenemos un sentido de justicia. ¿Por qué? Porque somos a imagen y semejanza de Dios, aunque los incrédulos no sean hijos de Dios, sí no dejan de tener esa imagen y semejanza de alguna forma, distorsionada, sí, porque a su conveniencia pues hacen las cosas y está bien exigir justicia cuando vemos las injusticias en el mundo, pero cuando nos toca a nosotros, y más que todo al pecador, al hombre natural, al ser humano natural, ahí no, ¿verdad? Ahí se quiere salirse de esa justicia y no permitir de que llegue. Entonces, ah, sí, tenemos esa tendencia hacia lo malo, pero lo importante es de que Dios salvó a los pecadores.
no a todos, porque eso sería universalismo, así se le conoce en teología, pero sí a los que creen en el Señor Jesucristo, tenemos fe en Él, por medio de esta gracia, ese plan de salvación que desde antes de la fundación del mundo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el mismo propósito, misma sustancia, misma divinidad, llegaron a planearlo, a hacerlo. Entonces, definitivamente esto es un misterio que nosotros tal vez no logramos conocerlo del todo, como dicen Deuteronomio, que las cosas ocultas o los misterios son de Dios y las cosas reveladas para nosotros, lo que sabemos está en la Biblia. Y pues nosotros no podemos irnos más allá de lo que dice la Biblia. Pero algo que sí es claro es de que Dios nos ha salvado aún siendo pecadores, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y habíamos visto en la clase anterior que hay un texto bíblico que dice que antes éramos enemigos de Dios todavía. O sea que no solamente somos indiferentes, y éramos indiferentes con Dios, sino que éramos enemigos, o sea, odiamos, porque odiamos en algún momento de nuestra vida a Dios, o con esa indiferencia, ¿verdad? Pero el punto es de que en la palabra nos dice que éramos enemigos. Entonces, bueno, Dios hizo la obra en nosotros y pues ahora estamos estudiando su palabra. Pero está esa pregunta, el por qué. ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? Y pecadores somos todos, ¿verdad? Entonces, si fuera por la justicia de Dios, nadie se salvara, solo el Señor Jesucristo se hubiera salvado. Y tal vez a lo mucho uno que otro personaje bíblico, tal vez porque al final un pecado es un pecado, pues, o sea, y nadie, solo el Señor Jesucristo nunca pecó. Y si el pecado, la paga del pecado es la muerte, o sea, es bien complicado, pero bueno. Otra de las preguntas es, ¿por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? O sea, tomando en cuenta que el ser humano es malvado, tomando en cuenta que nadie busca a Dios, como dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que no hay justo ni a un uno, que nadie busca a Dios, pues, y eso haciendo referencia a un salmo, o sea, es que es algo, no era, eso que escribió el apóstol Pablo no era algo nuevo, sino que ya se venía manejando desde el Antiguo Testamento. Entonces, pero, o sea, sabiendo cómo es la humanidad, Dios eh, tuvo ese plan de salvación entregando a su Hijo unigénito, que no es más que la segunda persona de la Trinidad. Acordémonos que Dios es en tres distintas personas, que en esencia y en propósito en su sustancia es un solo, ¿verdad? Porque Dios es uno, pero en tres personas. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, estuvieron unánimes en este plan de salvación. Y el Dios el Padre, o, para querer ejemplificarnos el nivel de sacrificio, el nivel de amor que nos tiene Dios hacia nosotros, nos quiso ejemplificar algo que nosotros conocemos. O sea, la familia es la base fundamental de la sociedad, se dice, es la institución más antigua que existe, desde que Dios pues formó de la costilla de Adán a la mujer y se le entregó. Por cierto, solo le hizo una mujer, ¿verdad? No le hizo dos ni tres. Este, constituyó en ese momento lo que se conoce como matrimonio, como una familia. Tal vez no dice como tal, ¿verdad? Que ellos firmaron algún acta o dijeron, bueno, ella es mi esposa, sino que, pero sí está el principio de que Adán dijo de que era carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y dijo, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y será una sola carne con su mujer. Esa unión que es no tal vez no literal y físico, ¿verdad? De que sean una sola carne, pero sí a nivel espiritual viene siendo una sola carne. Entonces, am, ¿qué pasa? De esa unión
hay una procreación, bueno, está el proceso de embarazo y todo eso, y nacen hijos, porque eso fue uno de los mandatos que dio Dios al hombre, al ser humano, de que eh, se procrearan, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, inclusive nos dijo, o sea que ese mandato todavía está vigente, ¿verdad? Tenemos que eh, buscar hacer familia, pues tener hijos, no es algo pecaminoso y tampoco no es pecaminoso no hacerlo, pero uno de los mandatos que dio Dios ah, es de que se hiciera, pues. Entonces, esa figura de familia, padre, madre, hijo, es un vínculo muy poderoso y si se piensa, ¿verdad? En una familia, para los padres, los hijos son un tesoro, pues. O sea, y yo veo muchos posteos, yo también tengo hijos y definitivamente es lo más hermoso que le puede pasar a uno, ¿verdad? Uno los ama con todo el corazón. Y, y esa figura es lo que Dios quiso como mostrar de alguna forma, eh, hablando de que Dios Padre, Dios Hijo, entonces entregó a su único hijo, a su primogénito, se podría decir, aunque Jesús no es como dicen los testigos de que, o no me acuerdo, sí, creo que los testigos son que dicen de que fue el primer ser creado, mentira, ¿verdad? Sino que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Entonces, pero sí es el único, o sea, porque Dios solo está en tres personas, nada más. Nosotros somos hijos adoptados por medio de la fe en Cristo Jesús, pero el único hijo que tiene Dios con que se reveló a nosotros es por medio de Jesucristo. Entonces, quiso que nosotros viéramos esa figura de que entregó a su único hijo a morir por nosotros, siendo nosotros pecadores. Entonces, definitivamente es algo que no se comprende, ¿verdad? Nosotros como seres humanos no logramos entender. ¿Qué le aportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? Porque algo es seguro, nosotros, no, o sea, no es que Dios dependa de nosotros, o sea, Dios es Dios y Él pues no nos necesita realmente. Él no es que se sentía solo en la Trinidad, ¿verdad? En la eternidad pasada, no es que se sintiera solo y dijo, quiero tener una creación, ¿verdad? Quiero tener ángeles o algo. No, o sea, Él no necesita de nosotros, pues no es que necesite que nosotros le alabemos, no es que necesite que nosotros le demos nuestras energías, ¿verdad? Como hay algunas sectas o algunas entidades espirituales que hablan de eso, de que los dioses que necesitan de nuestra energía y cosas así, ¿verdad? Que son más esotérico que otra cosa, ¿verdad? Dios realmente no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios y Dios nos creó para que nosotros podamos ser para alabanza de su gloria, para nuestro propósito aquí en este mundo, en esta vida que nos ha dado, es darle toda la gloria y la honra a Él, alabarlo y adorarlo por lo que Él es, Dios. Y no es porque necesite de esas alabanzas, Dios, sino que nosotros nos conviene alabarlo, nosotros nos conviene darle toda la gloria y la honra a Él, porque Él es bueno para con nosotros. Entonces creo que sí es válida esa pregunta, o sea, ¿qué le aportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? O sea, pero Él, por su naturaleza, que es amor, Él quiere amarnos y decidió amarnos, pues. Eh, y, y bueno, y nosotros, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con eso? Pues de poder existir y ser hijos de Dios. Pero bueno, vamos a ver algunas respuestas a esa pregunta. Ahorita solo las he tirado hacia el aire, pero vamos a desarrollar un poco más el tema con la Biblia. Entonces, razones por las que Dios quiso salvarnos. Una de tantas razones, porque esta no es que esté grabado en piedra, este material que les traemos. Hay muchas razones, pero estas son quizás las más evidentes y las que queremos compartir. Primero, para demostrar su amor. La naturaleza y cuidado providencial no se comparan con la dádiva de su Hijo. Y hay que tomar en cuenta esto, de que Dios es bueno para con todos. Existe algo en teología que se le conoce como la gracia común, y eso se evidencia en la naturaleza, o sea,
el sol sale tanto para los buenos como para los malos, dicen la palabra, ¿verdad? O sea, tanto los buenos como los malos podemos existir en este mundo que Dios ha creado, podemos gozarnos de los alimentos, de pasar tiempo en familia, de pasar tiempo con amigos, de disfrutar las cosas que nos da Dios en este mundo. Eh, bueno, tenemos oxígeno, tenemos tantas cosas, pues, que no es casualidad, ¿verdad? Que podamos nosotros disfrutar de todo lo que está en este mundo. Entonces hay una gracia común. Eh, el ser humano no es tan malo como podría llegar a ser. ¿Por qué? Por esa gracia común. Y no sé, y ahí se demuestra en la historia se ha demostrado de que hay personas que han sido muy malas definitivamente, pero pudieron haber sido peor. Y por esa gracia común es de que el ser humano no termina siendo lo peor, pues porque si no ya tiempos nos hubiéramos destruido totalmente, ¿verdad? Si existen las bombas atómicas y ahí están, ¿verdad? Pero hoy por hoy pues todavía estamos aquí. Entonces sí, Dios es bueno para con todos, pero eso no se compara con la dádiva de haber entregado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que, así como en Adán, todos pecamos, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa por culpa de ese pecado que tuvieron, ¿verdad? Que nosotros, si nos ponemos a pensar, nosotros no tuvimos culpa, pues no fuimos nosotros que estuvimos en ese tiempo, sino que Él nos representa, Adán nos representa y nosotros estamos en esta condición por, por eso lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En Cristo Jesús, Él es nuestro representante para la salvación y vida eterna. Entonces, en este caso, ese sacrificio que hizo satisfizo la justicia de Dios y por medio de la fe nosotros somos partícipes de esa familia de Dios. Ah, y esa dádiva, pues ese regalo que Dios dio a la humanidad, pues a nosotros los hijos, para que el camino a seguir para poder ser salvos, pues definitivamente es un regalo inmerecido que tenemos que agradecérselo para todo. Bueno, de hecho lo vamos a agradecer para toda la eternidad, ¿verdad? No se compara entonces esa dádiva con nada, con nada. Otro punto es que la salvación es por medio de Cristo. Eso es evidente, ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces, esa es una de las razones para demostrar su amor. Y vamos a leer el clásico texto bíblico de Juan capítulo 3 versículo 16, que es uno de los textos bien conocidos que se aprende uno en las clases de Biblia, de Biblia, ¿verdad? Normalmente, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese gran amor que Dios ha tenido para con el mundo es demostrado al haber dado a su Hijo unigénito, haber entregado a la segunda persona de la Trinidad uh, para encarnarse y ser como uno de nosotros, sufriendo en este mundo, padeciendo, eh, bueno, y Dios, o sea, siendo Dios todopoderoso, ¿verdad? Se hizo como uno de nosotros, o sea, solo eso ya es algo que pone en qué pensar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que él sabía la misión, él sabía la obra que tenía que hacer, porque estaba en su palabra y porque es Dios, él lo conocía. Entonces, imagínense ese, ese tiempo que Jesús estaba pequeño, que tenía 12 años y que fueron a Jerusalén, a la Pascua me parece que fue la fiesta que fueron y que eh, cuando salieron María y José pensaron que Jesús estaba con el otro grupo y al final no, ¿verdad? Entonces se preocuparon, lo buscaron y le encontraron que estaba en el templo haciendo preguntas a los fariseos bueno, o sacerdotes, no recuerdo muy bien. Y él ya tenía o sea, él fue como un ser humano igual que nosotros, pues de carne y hueso, es 100% hombre y 100% Dios, pero ya en ese tiempo ya se veía, o por lo menos eso es lo que nos da a entender la palabra,
que ya tenía claro, ya lo tenía claro quién era él, o sea, porque les dijo que no sabéis de que en los negocios de mi padre tengo que estar, o algo así, parafraseando. O sea, él ya la tenía clara, o sea, lo que tenía que hacer en el mundo. Sabía que la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso, hacía referencia a todas las cosas, apuntaban hacia él, pues. Entonces, no sé, bien curioso, ¿verdad? Y de ponerse a pensar en eso. Entonces, eh, bueno, ahí podemos ver ese amor que ha tenido Dios para con nosotros. El Señor Jesucristo lo tuvo también con nosotros, eh, al haberse dado en sacrificio para darnos esa posibilidad de salvación. También vamos a leer en Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está clarísimo, muy evidente todo lo que estamos hablando desde hace un rato, ¿verdad? Que Dios es amor, Dios muestra su amor, aún nosotros siendo pecadores, nosotros teniendo, no ganando pues nada de mérito por nuestra salvación, sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está claro. También hay un texto bíblico que creo que no lo puse aquí, pero es Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos una perfección, un atributo de Dios que es claro, o sea, Dios es amor. La concepción que nosotros tenemos de amor muchas veces es un poco distorsionada, pensamos que es una cuestión romántica de sentimiento, pero un amor es mucho más allá, es prácticamente amar sin condición, es prácticamente elegir a esa persona, o sea, tomar una decisión por elegir a una persona sin una condición específica. Por ejemplo, hay parejas que demuestran su amor a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún sabiendo que la otra persona tiene sus defectos y todo, eh, ambos deciden cada día amar a la otra persona. Entonces, el amor es una decisión y Dios nos los ha comprobado porque ha decidido amarnos. Así como decidió elegir al pueblo de Israel, bueno, a Abraham, a Isaac y a Jacob, decidió amarlos. Un ejemplo claro, ¿verdad? Eh, en el caso de Isaac, él tuvo dos hijos, que eran gemelos, pues, o sea, eh, estoy hablando de Jacob y Esaú. ¿Qué es lo que dice la palabra? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aborreció es una palabra bien fuerte, o sea, que a pesar de que también vemos en la vida de Esaú de que él fue bendecido, él tuvo muchas riquezas también, pero él no fue elegido. A quien eligió Dios, a quien decidió amar, fue a Jacob. Lo mismo podríamos decir de Abraham. Abraham tuvo un hijo antes del hijo de la promesa, que fue, o sea, el hijo de la promesa era Isaac, es Isaac. Pero ¿qué pasa? Eh, Quizás por la falta de fe o sí, falta de fe podría ser, tanto de Abraham como de la esposa de Sara, de Sarai. Eh, pues le entregó Sarai a su sierva Agar para que tuviera un hijo de ella. Y tal vez por ahí era el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero ellos se estaban pensando humanamente. Se adelantaron, pues, se adelantaron a lo que Dios iba a hacer. Y Abraham tuvo un hijo, el nombre es Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Quien era el hijo de la promesa es Isaac. Entonces, Dios escogió a Isaac, lo amó, decidió amarlo. Entonces, es una decisión. Y si bien Isaac también lo bendijo, dijo que iba a ser o sea, que iban a tener 12 príncipes y que iba a ser una nación fuerte, también dijo de que todos iban a pelear con él y él iba a pelear con todos, o sea que no era el hijo de la promesa, pues, o sea,
definitivamente. Y así podemos ver cada caso, ¿verdad? Y si se fijan, o sea, eh, no es una cuestión de genealogía, ¿verdad? No es una cuestión de sangre, sino que es algo espiritual. Porque Jacob y Esaú, los dos eran hermanos gemelos, pues, o sea, tenían la misma sangre, todo igual. Pero ¿qué pasa? Dios escogió a quién amar. Entonces, por eso les digo, el amor es una decisión. Nosotros cuando actuamos con un amor verdadero, eligiendo a una persona incondicionalmente, estamos actuando parecido a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa imagen y semejanza de Él, un poco distorsionada, pero lo tenemos. Y más cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va transformando y podemos realmente amar porque podemos ser libres realmente. Vamos a ir caminando con el material. Otra razón por la que Dios quiso salvarnos es para buenas obras en esta vida. Esto es interesante, este, este detalle. O sea, para mostrar un vistazo imperfecto, porque nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores, o sea, solo por ser hijos de Dios, no significa que nosotros ya llegamos a la perfección, no significa que ya no pecamos. Eh, Seguimos en este mundo, seguimos en esta carne. Sí, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que tenemos el sello de esa promesa, pero todavía luchamos, tenemos una lucha espiritual y pecamos, pues caemos. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que nosotros tenemos esta debilidad de que somos imperfectos, y si bien vamos en un proceso de santificación que dura toda la vida, pues nos equivocamos constantemente y pecamos y- y hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Aún estando en esta condición, por medio de nosotros, eh, Dios es bueno y nos permite poder hacer buenas obras para reflejar al mundo esa luz de Dios. Permítanme, creo que alguien se conectó. Quiero ver. Sí. Bueno, entonces, sin la salvación por medio de Cristo, esto no sería posible. Entonces vamos a leer bueno, un texto bíblico, creo que son dos, ya lo vamos a revisar, en donde podemos ver claramente que una de las razones por la que Dios quiso salvarnos es para que podamos hacer buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo 10. Quiero ver. Ah, es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, perdón, para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos varios elementos muy importantes en este texto bíblico. Somos hechura suya. O sea, por eso es que yo he venido insistiendo. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Cuando actuamos, por ejemplo, con amor, estamos reflejando esa imagen y semejanza de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros amamos, de verdad, estamos reflejando que nosotros somos a semejanza de Él. Cuando nosotros actuamos con justicia, estamos reflejando otro atributo, otra perfección de Dios. Entonces, por eso es que, bueno, esto lo vamos a ver en un tema más adelante. Dios tiene atributos o perfecciones que son comunicables, que esos nosotros los podemos también reflejar, y están los no comunicables, que ahí sí, esos pertenecen únicamente a Dios, por ejemplo, la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia, esos son atributos propiamente de Dios, que nosotros no, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, a nivel de justicia, a nivel de amor, nosotros podemos de alguna forma actuar con esos atributos. Entonces, pero aquí el detalle importante es de que como somos a hechura de Dios, entonces, y estamos en Cristo,
Por lo tanto, debemos hacer buenas obras. No es que sea un requisito de salvación, porque ya hemos visto en varios textos bíblicos de que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Por cierto, unos versículos antes de este, pero efectivamente, una evidencia de que somos hijos de Dios, de nuestra salvación, es de que hagamos buenas obras. Y lo interesante y bonito también de todo esto es de que Dios es quien prepara de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea que, y también hay otro texto que lo dice, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que cuando nosotros actuamos haciendo buenas obras, haciendo algo bueno, es porque aparte de que Dios ha permitido que nosotros lo hagamos, nos pone ese sentir de hacerlo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque no estamos solos, ¿verdad? Y si muchas veces nosotros eh, pasamos por alto muchas cosas, y de hecho es pecado eso. En el libro de Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, por eso es que eh, nosotros somos como siervos inútiles, ¿verdad? Delante de Dios, porque hacemos lo que Él nos permite que hagamos. Entonces, esas buenas obras que nosotros hacemos es porque Dios ha permitido que nosotros la hagamos y que bueno, pues que podamos nosotros contribuir y hacer la voluntad del Padre. Creo que hay otro texto bíblico, no estoy seguro, quiero ver. Sí. Este texto bíblico también nos habla de ese tema de las buenas obras. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. La sal de la tierra, bueno, el subtítulo no es que estaba en los escritos en el Nuevo Testamento, estos subtítulos, por cierto, sino que posteriormente se añadió, o sea que a veces se equivocan en los subtítulos, pero rara vez, ¿verdad? Pero bueno, pero en este caso tiene que ver con esa analogía con la sal de la tierra. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal era, bueno, es muy importante aún en nuestro tiempo. Una comida sin sal, pues, no sabe bien. Debe tener de alguna forma sal. Es un condimento, es algo que le da riqueza, ese toque que le hace falta. Entonces, este mundo le hace falta ese toque, esa luz, bueno, esa sal sería ese condimento de buenas obras para que este mundo sea un mejor lugar. Y de hecho, si no fuera por los hijos de Dios que estamos inmersos en el mundo, esta tierra sería un caos, o sea, esta tierra sería muchísimo peor de como podría estar ahorita, ¿verdad? Y siguiendo el mismo contexto, la misma línea, hace otra analogía el Señor Jesucristo, ahora referente a la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todas las que están en casa. Si ustedes hacen el experimento de estar encerrado en el cuarto, en un lugar donde no hay ventanas, todo muy oscuro, con un rayito de luz que pase sobre un orificio pequeño, eso hace que cambie, o sea, que ya se logre ver algo, o sea, la luz es así, o sea, se expande, es algo que no se puede ignorar. Entonces, esa analogía es parecido a lo de la sal. Y aquí nos dice claramente qué significa eso de la luz, qué quiso decir con el tema de la sal. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ajá, o sea que nosotros somos como luz, somos como sal. Y aquí lo dice más claramente, para que vean vuestras buenas obras. Entonces estamos hablando de buenas obras. En este mundo estamos para hacer buenas obras y así sazonamos este mundo. Así mostramos esa luz y- y reflejamos realmente a Dios por medio de esas buenas obras. Y esto quizás es sumamente importante. Y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que gracias a nuestras buenas obras, el Padre es glorificado. Por eso les decía que uno de los objetivos o de los propósitos de nosotros en este mundo, y una de las razones también, esa es otra que no estaba aquí en el material, una de las razones por la cual nosotros, bueno, sí, de eso estamos hablando. Una de las razones por las cuales Dios quiso salvarnos es para su gloria y su honra, pues. Y cómo nosotros lo glorificamos por medio de buenas obras. Entonces ahí está clarísimo. Y, y bueno, así dice la palabra, pues. Cuando nosotros hacemos buenas obras, eso hace que Dios sea glorificado. Puede ser de que las personas nos miren a nosotros de que, él está haciendo buenas obras, es una buena persona, ¿verdad? Y asocien, ¿verdad? Que digan, pero él es cristiano, él cree en Dios. Entonces ahí es donde, o sea, estamos reflejando esa luz a los demás. Otra de las razones por las que Dios quiso salvarnos, y esta es la tercera y la última de este tema, es para manifestar su gracia. Ya hemos hablado un poco de la gracia, que es un don inmerecido, es como un regalo, no condicionado. eh, es decisión propia de la persona que da el regalo, el que da la gracia, el que da algo por gracia no está condicionado, sino que prácticamente eso nace de la persona que lo da. Entonces, más adelante hay un tema que se llama las doctrinas de la gracia, en donde vamos a tocar un poco más a fondo todo este tema de la gracia. Pero bueno, vamos a ver, ahorita enfocarnos en que manifestar su gracia es una razón por la que Dios quiso salvarnos. Cada uno seremos un trofeo especial para Dios. Entonces la gracia es recibir un regalo no merecido. Y aquí vamos a leer el libro, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ahí está clarísimo que ahí está una de esas razones por las que nos quiso salvar, para que en estos tiempos eh, se pueda ver esa gracia reflejada en todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Creo que tengo otro versículo aquí, otro texto bíblico. Sí, bueno, está este texto bíblico de Mateo capítulo 18, versículos del 12 al 13, en donde nos dice que, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y esto, bueno, ya varias veces lo he mencionado como ejemplo, de esa gracia del Señor, de ese amor que nos tiene, y ese hecho de que todos los que somos o estamos en las manos del Señor Jesucristo no vamos a perdernos, sino porque estamos en las manos de Él. No depende de nosotros, sino que depende del Señor. Dice esta parábola, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, o sea, se alegra, es un gozo que se tiene por una sola que se haya descarriado, que no está en el redil, que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, sí, aquí nos da a entender de que cabal esa gracia es, es bonito porque inclusive aunque nosotros caigamos en pecado, nos descarriemos, así como esa ovejita, ¿verdad? Porque ahí no dice que la ovejita regresó al redil toda golpeada. No, ahí el Señor Jesucristo, bueno, en este caso representado en el hombre, en el pastor, él fue a traer esa oveja. Dejó las 99 para ir a traer esa oveja que se había descarriado. ¿Por qué? Porque esa oveja le pertenecía.
Entonces no es de que la ovejita, o sea, después de pasar muchas cosas, decidió regresar, ¿verdad? No, es el mismo Señor que la fue a ir a traer y se regocijó por eso. Por eso también hay una parte, no me acuerdo en qué libro de la Biblia están, obviamente en el Nuevo Testamento y entre los evangelios, en donde dice el Señor Jesucristo de que quién es más agradecido, o al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho. Y dio una parábola, ¿verdad? De una persona que le debía a su Señor tanto y otro que le debía mucho más y que a los dos le perdonó. Entonces, ¿quién va a amar más? Al que se le perdonó más. Entonces, lo mismo pasa con el pecador, ¿verdad? Que la persona que cae más bajo en su pecado, pero que es hijo de Dios, esa persona muy probablemente cuando el Señor lo atraiga para sí, va a ser una persona tan agradecida con el Señor que seguramente le va a servir con todas las fuerzas. Vaya, por un vivo ejemplo de eso, el apóstol Pablo. Él fue un perseguidor de la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban. Él los sacaba del pelo a la gente, a los cristianos de sus casas y los metía presos, pues, o sea, los maltrataba. Pero ¿qué pasó? El Señor se le manifestó eh, y bueno, o sea, y él tuvo una transformación, tuvo fe, creyó en el Señor Jesucristo y dejó todo lo que era, lo que sabía, lo tomó como pérdida, ¿verdad? Bueno, él usó una palabra un poco más fuerte, pero dejó todo lo que tenía para poder ser un seguidor de Cristo y servir, inclusive muchísimo más, porque él trabajó muchísimo más que los demás apóstoles. A él lo lapidaron, a él lo golpearon, lo latigaron un montón de veces, sufrió penas de cárceles, estuvo encadenado, como 2 veces estuvo náufrago. eh, Hubo una ocasión en donde como que cayó muerto, o sea, y no sé, bueno, ahí dice en la palabra que lo levantaron y estaba vivo, ¿verdad? Pero muy probablemente quizás resucitó porque después de haberlo apedreado, o sea, en fin, lo que le quiero dar a entender es de que el apóstol Pablo, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, él amó tanto al Señor Jesucristo, al Evangelio, que fue de los que más trabajó como apóstol. Bien, quiero ver, son las 6:56. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí, porque el otro tema me va a llevar más tiempo desarrollarlo realmente, que era el que vengo arrastrando desde hace un tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con el orden de la salvación. Pero en estos escasos 4 minutos lo dudo mucho de que lo logre desarrollar. Y es mejor que vayamos poco a poco. Entonces, no sé, hermana Ángela, no sé si tiene alguna duda, algún comentario No, referente. hermano. Sí, no, no, hermano, ahí solo. Todo está bien, hermano. No hay Excelente, ningún. excelente. Muchas gracias, hermano. Bien, lastimosamente no se conectaron los demás hermanos, pero igual, yo estoy consciente de que eh, hay muchas afanes de la vida, ¿verdad? Que cosas que tenemos que hacer. Igual, la ventaja de las tecnologías informáticas de hoy en día es de que nos permite hacer este tipo de cosas, como grabar la sesión y poderla compartir después. Entonces esperaría de que lo puedan retomar después los hermanos y puedan estudiar con nosotros también. Bien, entonces, muchas gracias por su asistencia, hermana. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Ah, quiero ver, solo voy a dejar esto. Bien, voy a orar si gusta para despedir este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos has revelado eh,
todo este sentir que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque has tenido muchas razones para salvarnos y en tantas de ellas pues ha sido porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos amas. A pesar de que nosotros somos pecadores, no somos perfectos, somos débiles, somos como nada delante de ti, Padre, menos que nada. Pero tú a pesar de eso nos amas y nos has elegido para salvación y vida eterna. Por cuanto estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que por nuestros propios méritos pues no merecemos nada, pero tú eres bueno, Señor, y tienes un propósito para cada uno de nosotros, de tal manera que podamos estar en el lugar donde nos corresponde, haciendo tu voluntad, Padre, porque tú pones el querer como el hacer, tu buena voluntad, y preparas de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, Señor, ayúdanos a estar pendientes de poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, de aprovechar esos momentos que nos das para poder hacer el bien al prójimo, para que podamos darte la gloria y la honra, Señor, con esas buenas obras. Ayúdanos, Señor, a poder compartir del Evangelio a otras personas y por medio de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, podamos ser luz en donde quiera que estemos, Señor, que podamos ser agradecidos y agradables a ti, Señor, por tu gran amor, por tu gran perdón, Señor, por tu Hijo amado Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados y por quien nosotros somos aceptos delante de ti, Señor. Gracias por todo. Padre, te rogamos que nos des un buen descanso en esta noche. Bendice, Señor, el día de mañana, que podamos congregarnos para poder ser parte de la iglesia, Señor, ser parte de tu cuerpo y podamos, Señor, servirte de la mejor manera. Bendice, Señor, nuestras vidas, el que la otra semana, Señor, bendice todo lo que hagamos, los planes. Nosotros proponemos, pero eres tú quien dispones que las cosas sucedan conforme a tu propósito y voluntad. Por eso te damos las gracias, Señor, y esperamos en ti, porque estamos en tus manos, nuestros tiempos están en tus manos, Señor. Gracias te damos por todo, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús y por los méritos de Cristo, hemos orado. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, muchas gracias, hermana, por su asistencia. Que el Señor le bendiga. Dios mediante, nos vemos la otra semana en otra clase. No, Dios. gracias, hermano. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.